En los rincones del norte europeo, donde las nieblas del misterio y la imparcialidad política parecieran embelesar a la sociedad, surge una historia que hace tambalear las bases mismas de la coherencia. En el reino de Suecia, tierra de auroras boreales y paisajes de ensueño, una trama se desenvuelve en torno a un libro sagrado y a las sombras de una doble vara que oscurece la luz de la razón. Es el Corán, un volumen de significado profundo y espiritual para millones de personas en todo el mundo, quien se convierte en el epicentro de este enigma. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Las llamas de la polémica se encienden en Estocolmo, cerca de la embajada iraní, cuando una manifestación se organiza para quemar este libro venerado por creyentes musulmanes. Un acto que desafía las normas y el respeto, que arroja a la brasa los valores fundamentales de la convivencia humana, y que es desenmascarado por los ojos de los medios de comunicación. Pero aquí no termina la trama, pues en este mismo país, en esta misma tierra donde el frío parece calar hasta los huesos de la lógica, se despliega otro episodio que desafía la coherencia y se burla de la sensatez. Una mujer intenta apagar el fuego del Corán con un extintor. La acción se desarrolla como una escena surrealista, como un guión absurdo que desafía la lógica y el sentido común. El Corán, símbolo de una fe profunda, arde en llamas mientras una figura intenta apagarlo con un extintor. La ironía se convierte en el actor principal en este espectáculo, donde lo trágico y lo cómico se entrelazan en una danza macabra. La mujer es detenida por la policía, como si fuera una marioneta en el escenario de la confusión. Pero aquí radica el meollo de la cuestión. La paradoja que revela las entrañas de una sociedad que parece estar atrapada en las garras de su propia incongruencia. ¿Cómo es posible que se permita la quema de un libro sagrado? Un acto que puede inflamar el odio y la discordia, mientras se detiene a quien intenta apagar las llamas de esa ofensa. ¿Cómo se puede justificar esta doble vara que parece haber perdido el norte moral? Es como si los hilos invisibles de la absurda trama fueran tejidos por manos invisibles, como si la realidad misma fuera un cuento en el que los personajes actúan sin un guión coherente. La historia se desenvuelve como un sueño extraño, como una alucinación en la que los valores y la lógica se retuercen y deforman. Pero no estamos en las páginas de una novela de ficción, sino en el tejido mismo de una sociedad que ha perdido el rumbo moral. El embajador iraní en Rusia, Qasem Jalali, habla con voz lúcida en medio de este caos. Sus palabras resuenan como una advertencia en medio del tumulto, como un faro en medio de la oscuridad. Él señala que la quema del Corán en algunos países europeos no es solo un acto de destrucción de un libro sagrado, sino de la destrucción de la moral y la moralidad en Occidente. Y, oh paradoja, esta observación parece encontrar eco en el propio escenario en el que se desenvuelve la trama sueca. La realidad parece desafiar la ficción, como si el mundo real hubiera caído en las garras de un escritor demente que mezcla elementos absurdos en una trama que carece de sentido. Las acciones para quemar el Corán se suceden en Suecia como una repetición de un guión perverso. El líder del partido danés de extrema derecha, Rasmus Paludan, se convierte en un personaje que enciende el fuego de la discordia cerca de la embajada turca en Estocolmo. Las resonancias de estas acciones reverberan y en medio de críticas el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia justifica este acto como una manifestación de la libertad de expresión. Pero, ¿es esta libertad de expresión un manto bajo el cual se oculta la hipocresía y la doble moral? ¿Es acaso un escudo que protege actos que inflaman las tensiones y desafían el respeto por las creencias ajenas? La historia misma parece responder con un silencio cargado de significado. La libertad de expresión, ese derecho tan preciado y a la vez tan espinoso, se convierte en una espada de doble filo que hiere y divide, que permite actos de intolerancia y desprecio bajo la sombra de su protección.
Y así, en este escenario surrealista, la trama se desenvuelve en un ciclo de ironía y contradicción. Se quema un libro sagrado bajo el manto de la libertad de expresión, mientras se detiene a quien intenta apagar las llamas de ese acto ofensivo. Las palabras del embajador iraní resuenan como un eco lejano en medio del tumulto de voces. Él habla de destrucción de la moral y la moralidad, y aquí en este teatro de lo absurdo, esa destrucción parece manifestarse en su máxima expresión. Suecia, tierra de auroras y bosques misteriosos, se convierte en el escenario de una farsa que desafía la comprensión, las llamas que devoran el Corán y la figura que intenta apagarlas con un extintor se convierten en símbolos de un dilema moral que parece haber perdido su brújula. ¿Qué mensaje nos trae esta historia? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta trama que desafía la lógica y la moralidad? En la quema del Corán y en el intento de apagar esas llamas podemos ver un reflejo de la complejidad humana y de la fragilidad de los valores en medio de la libertad de expresión. El Corán, un libro que para muchos representa la guía espiritual y la conexión con lo divino, es arrojado al fuego en un acto que despierta el asombro y el repudio. Pero lo que podría haber sido una oportunidad para la reflexión y el diálogo se convierte en un acto de confrontación y provocación. Y en medio de este escenario, surge la figura de la mujer que intenta apagar el fuego del Corán con un extintor. Su acción, en su intento por detener el incendio, revela una verdad incómoda: la doble vara que parece imperar en Suecia. ¿Cómo es posible que se detenga a quien busca apagar las llamas de la ofensa, mientras se permite la quema misma del objeto de esa ofensa? Aquí, la doble moral se convierte en una herida abierta en el tejido de la coherencia y la justicia. La libertad de expresión, ese derecho fundamental que debería ser un pilar de la democracia y la convivencia, se convierte en un campo de batalla en el que los valores y las creencias chocan de manera violenta. La pregunta que surge es: ¿dónde está el límite entre la expresión libre y el respeto de las creencias ajenas? En medio de la contienda, la respuesta parece escurrirse como arena entre los dedos y lo que queda es una sensación de desconcierto y confusión. La voz del embajador iraní, Qasem Jalal, resuena como una advertencia en medio de la tempestad. Sus palabras son un llamado a la reflexión, un eco que busca penetrar la maña de la incongruencia. Él señala el deterioro de la moral y la moralidad en Occidente, un declive que encuentra eco en las acciones que se desarrollan en tierras suecas. La quema del Corán no solo es un acto físico, sino un símbolo de un conflicto más profundo, un conflicto de valores y respeto mutuo. En la trama sueca se desvela una sociedad que parece estar atrapada en su propia red de contradicciones. Las voces de crítica se alzan y entre las sombras de la ironía y la incoherencia se revela una sociedad que parece tambalearse en medio de su propia contradicción. Las palabras se convierten en un acto de denuncia en este escenario caótico. La pluma se alzó como un arma de conciencia, como una voz que busca atravesar la niebla de la confusión y el desconcierto. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.